Querido amigo de Internet, Teófilo, muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en tu programa, La Fuerza está en la Palabra, ya en emisión 166, bendito sea Dios. Muchas gracias porque has decidido prender tu computador en donde te encuentres, en la oficina, en tu casa, en el hospital, en la clínica, y muchas gracias por acompañarnos en esta que decimos que es pues una comunidad muy real que estamos formando de personas que son teófilos, amantes de la palabra, como San Lucas nos decía. La semana pasada pues hubo ahí una discontinuidad, vamos a decirlo así, del Evangelio de Lucas, porque estamos en el ciclo C, porque San Juan nos explicaba el principio del ministerio de nuestro Señor, del cual vamos a hablar en estos momentos también como parte del contexto de este preciosísimo Evangelio lleno de enseñanza, lleno de luz y lleno sobre todo de la misericordia de nuestro Señor. Pues queridos amigos, gracias por unirse en esta ocasión. Quiero presentarles a ustedes a mis dos amigas, a Vero Saro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Ángeles, por allá en los controles siempre presentes, Beto y Miguel, ya nos hicieron así. Muchas gracias, y gracias precisamente a ti también, el que quiere escuchar la palabra de Dios. Teófilo, que hoy precisamente vamos a ver esta lectura que nos habla de Teófilo, y Teófilo pues eres tú, todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque somos amantes de esa palabra, los amigos. Filio es de amigo, el amigo de Dios. Y pues vamos a empezar. Muchas gracias. Pues también está con nosotros, llegando todos corriendo, una disculpa que empezamos un poquito tarde, pero le damos la bienvenida a Ángeles Carrasco. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, y a todos los que en esta semana también han podido ver el Evangelio pasado de las bodas de Caná, y estamos aquí un miércoles más. Sí, sería muy importante hacer ese contexto de todo lo que ha ido pasando, de cómo la Iglesia usa su pedagogía pues basada en la palabra del Señor, y la palabra pues no es otra cosa que Jesús mismo. Si le vamos a poner un nombre propio, es el Verbo encarnado, y la buena nueva es Jesús mismo. Pues vamos a comenzar como siempre, si nos hace favor Ángeles, con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por un día más que nos permites estar contigo, estar en tu presencia y en la presencia de cada uno de los que nosotros amamos o conocemos, y de todas las personas que hoy se presentarán en nuestro camino. Te damos gracias porque hoy es una nueva oportunidad de amarte, de conocerte más, de acercarnos un poco más a ti que a lo mejor en días anteriores, o amarte más que ayer, de que tú nos regalas un día más de gracia, de compañía, de conversión. Te pedimos hoy en especial que derrames sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu, que nos hagas encendernos en amor, en sabiduría, en ciencia, en fortaleza, y en todos los dones que tú ya has derramado en nosotros, pero que vuelves a renovar. Te pedimos que el Evangelio que hoy leeremos sea para nosotros una verdadera palabra que germine y que toque nuestro corazón en aquello que tú deseas fortalecernos, corregirnos o implantar en nuestro corazón, como una nueva oportunidad de volver a ti. Danos esa capacidad de ser dóciles al escuchar tu palabra y de no temer nunca acercarnos a ti, de que hoy pueda ser un día de conversión. Sabemos que cada día podemos convertirnos más hacia ti, que no basta un momento, que no basta
un hecho en nuestra vida, sino que cada momento podemos ser mejores con tu gracia. Te pedimos hoy en especial que también tu palabra nos ayude a descubrir nuestra propia misión en la vida. Y si ya la conocemos, a lo mejor tú sigas sembrando aquello donde quieres que sigamos caminando sobre ese mismo camino. Te pedimos que nos des tu bendición y también la protección de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues una vez que ya nos hemos comunicado con nuestro Señor, pues también queremos mencionarlos, ¿verdad?, a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos, que en esta ocasión fue... Saludamos a México, a Estados Unidos de América, a España, a Cuba, a República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Alemania, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, Brasil, China, Colombia, Argelia, Paraguay, Uruguay, Ciudad del Vaticano, Bangladesh, Belice, Suiza, Egipto, India, Kazajstán, Laos, Myanmar, Filipinas, Pakistán, Polonia y Uganda. Pues queridos amigos, un abrazo en Cristo a todos y cada uno de ustedes y muchas gracias. Ojalá que pudiéramos tener la retroalimentación, ¿verdad?, que siempre buscamos, que ustedes, amigos de Periscope, si nos pueden mandar sus comentarios, pues aquí les enviaremos saludos. Bueno, pues el Evangelio de hoy, es decir, que vamos a escuchar para el próximo domingo en todas nuestras parroquias, pues ya hemos regresado, como decíamos, a nuestro evangelista que vamos a seguir todo este año en el ciclo C. Se trata de Lucas. El evangelio lo vamos a ver como en dos partes. Una es el prólogo, es el inicio del evangelio de Lucas, y dos es el inicio del ministerio de Jesús en esa sinagoga. De hecho, está también aquí separado en que la primera parte va a ser Lucas, capítulo 1, de los versículos 1 al 4. Y luego vamos a saltar al capítulo 4, de los versículos 14 al 21. Ya estamos hablando del tercer domingo ordinario, que como siempre decimos, no tiene nada de ordinario, porque van a ver ustedes qué evangelio, pues evangelios de esos que tienen mucho de humano, mucho de divino y mucho de lo que habíamos hablado la vez anterior, que si ustedes recuerdan, habíamos dicho de aquello del cumplimiento que tenían los fariseos, que tenían los hebreos, de cumplir las cosas, de llevarlas así como una receta de cocina, y que a partir de esa boda de Caná, en ese símbolo del vino, de la alegría, en ese símbolo de que es ya la nueva alianza, y que habíamos dicho que muchos nos quedamos en la antigua alianza ahí estacionados, cumplidores, cumpliendo muchas cosas, y que no trascendemos a la nueva alianza, que es ese vino nuevo, que es nuestro Señor, y que es la alegría, que es el cumplimiento, y que es la plenitud de la ley y de los profetas. Pues vamos al Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo todos los sábados.
y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué bueno que nos da el Señor esta palabra, porque les digo que nos acerca mucho a cómo era Jesús, cómo él pues tenía la vestidura humana, que pensaba con una mente humana, que tenía tristezas como las tristezas humanas, que tenía sed, que tenía hambre, que todo lo tenía como humano, además de que era verdadero Dios. Y en ese contexto estábamos viendo y nosotros les pedimos para buscar esa empatía, de entrar a esa sinagoga que entró Jesús, y que pues para empezar hablando de ese cumplimiento, ¿verdad?, de la ley, y como dice el Señor, que ha venido no a quitar la ley, ¿no?, sino a darle plenitud y darle perfección. Así que Jesús, pues era Jesús y su mamá, María, y San José, por supuesto, su papá, pues eran perfectos cumplidores de la ley, ¿verdad? Porque podemos recordar en estos evangelios que acabamos de pasar del tiempo de Navidad, cómo la Virgen lleva a su hijo a purificar a Jerusalén y a presentarlo cumpliendo la ley, porque una de estas prescripciones judías era que tenían que llevar a todos los primogénitos a consagrarlos al templo, un poquito como el niño Samuel, en que la mamá lo consagra y se queda a servir al Señor ya para siempre. Sin embargo, también había otra prescripción de los judíos, que se podía rescatar a las personas primogénitas consagradas al templo, y yo me imagino a la Virgen María diciéndole: no, ¿saben qué? Échenme para acá, exacto, a mi hijo, y lo rescata con lo que prescribía la ley, con 2 pichones, con 2 palomitas, porque nuestro Señor estaba consagrado al mundo entero, no nada más a esa sinagoga de Jerusalén. Pero en este caso, en el Evangelio de hoy, pues nos dice cómo cumplía perfectamente todas las cosas. Dice aún que era su costumbre ir los sábados a la sinagoga. Entonces yo los invito a entrar a esa misma sinagoga, a sentarnos ahí y ver cómo Jesús se levanta y pide hacer la lectura. Entonces le llevan el rollo, ¿verdad? Vamos a recordar tantito para pues estar en ambiente, cómo eran, pues lo que eran las Biblias de ese momento, cómo eran los rollos. Yo me imagino, ustedes me corregirán si tienen alguna otra informe o alguna otra cosa, pues yo me imagino que era como una especie de presbiterio, algo un poquito más alto, ¿verdad?, con alguna escalinata. Me imagino que había ahí una mesa donde poner el rollo, pero a ver, explícales a nuestros amigos cómo eran esos rollos. Pues bueno, no eran los libros como nosotros los vemos así, eran pues unos papiros donde se podían extender, y ahí pues según lo que más o menos sé, era como libro por libro, no era como nosotros ya tenemos el compendio. Y bueno, se le normalmente, no nada más sepamos, ¿no?, que lo que es o sea, no nada más Jesús tenía derecho a eso, sino cualquier varón podía leer la lectura en el sábado, ¿no? El sábado, después de hacer las oraciones, se hacía una lectura, y normalmente era una lectura de la Torá, que acuérdense que la Torá pues es la primera ley, los 5 primeros libros,
o de los profetas. Entonces, en esta ocasión, Jesús escoge uno de los profetas, que precisamente es exactamente. Le llevan el rollo ¿verdad? Y no sabemos, porque no dice la Biblia, porque el rollo se lo llevaron, pero sí él escogió precisamente esta lectura, ¿verdad? Pues aquí en una de las exégesis que vienen aquí en el misal, y lo que estuve leyendo es que precisamente él sí la había escogido. Mira, dice que... Bueno, dice, la intervención de Jesús en Nazaret se acomoda en el marco de una asamblea del sábado. Como los decía, la liturgia sabatina, después de las invocaciones comunes, o sea, de las oraciones, preveía la lectura de algunos párrafos de la Torá o de los libros proféticos. Jesús toma la iniciativa de hacer la lectura de la sección de los profetas. Entonces, para lo que habla de la exégesis, pues ahí es como que Jesús toma la iniciativa de escoger esa lectura. Y dice que todo hebreo, hombre adulto, tenía derecho a hacer la lectura pública en la sinagoga. Y Jesús hace incluso el sucesivo comentario ya después del texto bíblico. Ok, bueno, pues esa es la segunda parte del Evangelio, nos está faltando la primera, en donde tenemos el prólogo, este hermosísimo prólogo que hace San Lucas y que lo define. San Pablo, recordemos que lo quería muchísimo y le decía el médico amado. Así que pues queremos presentarles a este San Lucas, que pues él no nació, más bien nació en la gentilidad. Él vivía en Antioquía y se encuentra a San Pablo en uno de estos viajes donde él va a predicar, y sucede que se enamora de lo que predica, de la palabra del Señor, y empieza a escribir como lo constata aquí en este prólogo, refiriéndose a un Teófilo, que algunas personas piensan y creen que sí es una persona específica, este Teófilo, ilustre Teófilo, dice él, y otras personas dicen que no se trata de un personaje, sino que más bien a este grupo de personas que es amante de Dios. Entonces, pues este Lucas, médico, una persona culta, letrada en el griego, lo hablaba y lo escribía perfectamente, y su evangelio lo dirige precisamente a estas personas. Y bueno, pues es el autor de 2 libros, ¿verdad, Ángeles? El Evangelio, según San Lucas, y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues ahí tienen a nuestro Lucas. Y entonces sucede en este hecho, ya estamos ahí en la sinagoga, ya estamos sentados, imagínense ver a nuestro Señor, me lo imagino también con su, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Su manto, sí, que lo usaban para muchas cosas, ¿verdad? Lo usaban para orar. Lo sagrado. ¿Para qué otra cosa? Para todo lo correspondiente a lo sagrado. Lo sagrado, y yo creo que de eso quedó en los judíos el kepi, ¿verdad? Sí. Que es su gorrito, que significa que siempre arriba de sus cabezas está Dios. Y de hecho, cuando uno pues anda de visita allá en Tierra Santa y entra al Muro de las Lamentaciones, sea judío, sea creyente, sea cristiano, sea musulmán, hay una mesita llena de estos gorritos, y para poder entrar, bueno, pues hay que ponerse uno. Y quizá, pues también esto ya es cuestión mía, pero es un poquito el significado del solideo del Papa, ¿no? Y de los señores obispos también, que yo creo que tiene mucho que ver con esto que decimos, de que es como para recordar que Dios está arriba de sus cabezas. Bueno, entonces, imagínense ustedes a nuestro Señor, como decíamos, con su manto, cubriéndolo y haciendo esa lectura. Y dice él, el Espíritu de Dios está sobre mí. Esto significa una unción, él está ungido. Y pensando en todo este proceso de pedagogía que nos ha llevado la Iglesia en su estudio, pues vemos ese evangelio. Yo me preguntaba en qué momento fue ungido nuestro Señor. Y bueno, pues sin duda que fue el día de su bautismo, ¿no?
ahí con Juan, en que se oye esa voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Es una manifestación y una teofanía en donde está pues Dios en la Santísima Trinidad, está el Padre, está Él, el Hijo, y también el Espíritu Santo en forma de paloma. De manera que ahí es la unción, y esto nos llevaría un poquito a pensar, para tratar de entender cuál es la enseñanza de este Evangelio en nuestro propio bautismo. Cuando fue ocasión de este Evangelio, el Padre, recuerdo que nos dijo: a ver si se acuerdan ustedes de cuándo es el Día de las Madres, y todo el mundo: el 10 de mayo, y cuándo es el Día de los Novios, 14, y cuándo es el Día de tus... En fin, fechas así claves en que sabíamos perfectamente. Y llegó la pregunta de cuándo fue el día de su bautismo. Yo, por supuesto, no tenía ni idea. ¿Ustedes se acuerdan de su día de bautismo? Sí, bueno, de que yo me acuerde... Bueno, sí, acordar no necesitarías mucha conciencia y muy buena memoria, pero que sepas, sí sabes. ¿Cuándo fue? El 3 de febrero. 3 de febrero, ¿y naciste? En 1971. Ok, o tenías... sea, ya fue en el 72, o sea, tenía yo 2 meses. 2 meses, sí. Exacto. ¿Y tú? El 1 de octubre. Vean, ella sí que aplicada, sí sabe. Es que ya nos la habían aplicado. Sí, Ah, ok. Bueno, pues yo fui a investigar, ahí me metí a mi folder de las actas de nacimiento, y por fortuna me encontré la boleta de bautizo, ¿no? Y me encontré que sí fue en la parroquia de la Divina Providencia, allá en México, que quedaba unas cuadras de mi casa, pero lo curioso que fue 2 días después de que había nacido. Bonito. Sí, y yo no sé cómo mi mamá ya estaba en casa, yo no sé, pero 2 días después. Y esto me llevó también a investigar el bautismo de mi esposa, y con ella también fue mucho más curioso, porque ella nació en 1952, y me encontré que su bautismo fue el mismo día que nació, el 28 de noviembre, pero 10 años más tarde. O sea, hay situaciones así, ¿no? Que los papás tienen el descuido, y me llevó a lo que decíamos la vez pasada, de ese cumplir, ¿no? Muchas veces tratamos de cumplir, por ejemplo, con el sacramento del matrimonio, pero se interpone que tenemos que hacer una fiesta y que no hay dinero para hacerlo, y pues aquí tendríamos que pensar en cómo cumplía nuestra Santísima Virgen María, cómo cumplía Jesús todas estas prescripciones, como poniéndolo en prioridad, en primer lugar, y no la fiesta, y no el dinero que tenemos que gastar. Así que, yéndonos al momento en que nos bautizaron, en que, bueno, yo haría la pregunta: ¿ustedes sienten que alguna vez hayan sido ungidas y que hayan recibido estas palabras del Señor: tú eres mi hija amada, en quien tengo mis complacencias? No, pues yo creo que, como lo decía en el programa, pues el día de nuestro bautismo, ese día se abre el cielo también, y en cada uno somos los elegidos de Dios, somos los amados de Dios. No, como lo explicaba esa vez, no es como en bola, sino que Dios, aunque sea un bautismo comunitario, a cada uno somos especiales, y en cada uno el Padre pronunció esas palabras. Y es por eso que tenemos que ser muy conscientes de la fecha de nuestro bautismo, porque hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer fiesta, o por lo menos hay que recordar ese momento en que el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, Yahvé, nos dice que somos sus hijos predilectos, ¿no? Lo hace de manera particular con cada uno de nosotros, aunque seamos muchos, como tú dices, en un bautismo comunitario. Y en esa ocasión, Ángeles, pues son los pies de nuestros papás que nos llevan a la iglesia, es pues la fe de ellos también, que nos la prestan para decir sí creo, ¿verdad? O sí renuncio, y entramos a la iglesia. Pero tiempo después, pasando de esa etapa de cumplimiento, entramos ya
a disfrutar, por ejemplo, la misa que íbamos cuando éramos chicos a fuerza porque nos llevaban casi de la oreja los papás, pues ahora ya es una necesidad y ya es algo que nos llena de gozo, que nos llena de satisfacción el estar ahí en misa. Es ese pasar del Antiguo Testamento, ¿no?, que muchos nos estancamos desgraciadamente, a pasar al Nuevo Testamento, que es nuestro Señor y que Él es la palabra, ¿no? Sí, justo me recordaste a una cosa que estábamos viendo la otra vez en clase, que con lo que decía del el Espíritu del Señor está sobre mí, decía el profesor que obviamente en el Antiguo Testamento se menciona la Santísima Trinidad, pero las personas que estaban en el Antiguo Testamento no llegaban a comprender nunca porque no era una doctrina. Y cuando pasaron al Nuevo, Dios mismo se manifestó en las tres personas y algunos lo entendieron como sabemos y otros no. Aunque dice que cuando fueron como releyendo todo, se llegó a, mucho tiempo después, a hacer la doctrina de la Santísima Trinidad. Y aquí lo que quería rescatar era que, decía el profesor, es un proceso, toda la pedagogía de Jesús nos lleva desde el antiguo, cuando pues apenas vamos así como poco a poco, al nuevo que es la plenitud, como cuando lo hizo con la Santísima Trinidad, que se reveló en plenitud. Y me acuerdo que nos dejó una tarea acerca de una lectura y hablábamos en clase de cómo ligábamos también mucho la doctrina de San Juan de la Cruz, porque San Juan de la Cruz decía que, bueno, muchas cosas, pero una parte de lo que decía es que Dios, cuando estamos apenas como unos bebés en la fe, nos hace gustar primero de alimento, pues de leche materna, ¿no?, de alimento líquido, y entre más vamos avanzando con la gracia de Jesús, nos hace gustar después de alimento sólido. Cuando el bebé pues ya va creciendo, pues ya puede ir comiendo diferentes cosas diferente a la leche de mamá. Y es un poco, lo asemeja mucho San Juan de la Cruz con el modo en que Dios va haciendo. Y con lo que decías, pues me lo recordó mucho, porque pues es un proceso hasta en los papás, de irnos acercando a la fe, y también de Dios, que no se nos va revelando del todo, y nunca pues yo creo que se nos va a revelar así, pero siempre es como paso a paso, como un maestro, como un papá, como un todo. Jesús, bueno, Dios Padre siempre va poco a poco hasta cada vez irnos metiendo más, y también tener el deseo de ir conociéndolo más, de ir amándolo más en la medida en que más estamos cerca de Él. Claro. Sí, desde luego es un proceso, es una pedagogía divina, el pasar de ese Antiguo Testamento al Nuevo. Por ejemplo, estoy recordando esa tienda de reunión que tenía mucho de lo que tiene el Nuevo Testamento. Y de ese momento en que Jesús entra a la sinagoga de Nazaret, pues me estoy imaginando que era ya como la primer misa celebrada, porque estaba ahí la liturgia de la palabra, ¿no? Estaba leyendo al profeta Isaías, no tenía nuevo evangelio, Nuevo Testamento, y bueno, por eso no lo hablaba, pero Jesús, Él mismo era la palabra de Dios y Él mismo era la Eucaristía, ¿no? De manera que ahí teníamos todos los elementos que tenemos ahora en nuestra misa. Y lo que decíamos del Antiguo Testamento, me recuerdo, por ejemplo, de esa Arca de la Alianza, que se pierde, ¿verdad? En un momento dado, pues viene la guerra y los hebreos estaban usando a nuestro Señor como un talismán, como algo así para que les ayudara, y el Señor pues hace que esa batalla la pierdan y desaparece el Arca de la Alianza. Pero si recordamos las tres cosas que contenía esa arca, pues podríamos decir que tenía una medida del maná, que era el alimento de los hebreos que Dios les daba, el pan bajado del cielo. Estaba también la vara de Aarón, que era lo que representaba la autoridad, y estaba también pues las tablas de la ley, ¿no? Entonces, en Jesús ahora, en el Santísimo Sacramento, pues reúne esas tres cosas. Tiene la autoridad, Él es el pan, el verdadero pan bajado del cielo, y pues es la ley también completada. Bueno, pues se nos está yendo el tiempo, y sí fue nuestra culpa ahora porque
empezamos tarde, pero vamos a esta parte central, Vero, que tú querías comentar algo de lo que dice el Señor, después de que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Vamos a comentar este primer aspecto, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Pues bueno, lo que es, hablábamos de lo que es el ungido antes de empezar aquí el programa, ahora sí que te las imaginas, y lo que es el ungido pues es precisamente el elegido. Recordamos en el Antiguo Testamento se le ungía con aceite a los reyes, se le ungía a los profetas, y entonces pues ¿quién más ungido que es el elegido, que es Cristo? Es nuestro modelo y es muchísimo más que cualquier rey, muchísimo más que cualquier profeta, es nuestro Dios. Exacto. Y así como nuestro Señor fue ungido como el Mesías, ¿verdad?, como el Cristo, pues así también nosotros, como ya lo comentábamos, en cada uno de nuestros el bautismo que hemos recibido, pues somos ungidos para algo, para un objetivo muy particular, que creo yo que es un común denominador de toda la Iglesia, y que la Iglesia no existiría si no pudiéramos evangelizar, llevar esta buena nueva a las otras personas, como también con nosotros lo hicieron en algún momento. Y dice el Señor que lo había ungido, al igual que a nosotros, Dios Padre, para llevar a los pobres la buena nueva, los pobres, ¿no? Estas personas que son apartadas, estas personas que habla el Papa de los dos extremos, por ejemplo, de los niños, que por ser niños pues no les hace mucho caso, así como también a los ancianos, ¿verdad? Y en ese grupo, bueno, pues a los pobres, a los mendigos, a los que están encarcelados, inclusive a las prostitutas, a todas estas personas, a ellas es a quien el Señor ha sido enviado para llevar la buena nueva, y que nosotros pues deberíamos de hacer, imitarlo, ¿no?, en eso, a llevar a los pobres la buena nueva. Y la buena nueva, como decíamos, pues es Jesús mismo. Y luego dice, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para anunciar la liberación a los cautivos, de tantas cosas que estamos encadenados, ¿no?, en esta vida, desde cosas tan simples como pues a veces ser tímidos, ¿verdad?, y que eso nos impide llevar el Evangelio. Yo me acuerdo que me costaba muchísimo trabajo tomar un micrófono, válgame Dios, me moría ahí del susto y de los nervios, y poco a poquito, pues al hablar del Señor, pues se va uno acostumbrando, ¿no? Por ejemplo, tú decías al principio que te distraía estar oyéndote tú misma, tu voz. Así. Pero con eso también hemos hecho otro comentario. De repente es tan grande y es tan bueno el Señor, que cuando hablamos con ustedes de las cosas del Señor, hay veces que nos preguntamos y nos decimos, ¿fue eso que lo dije yo? Y parece como si nosotros mismos, al oír nuestra voz, nos estuviéramos evangelizando, ¿verdad? Entonces, pues es grandioso el Señor. Y recordando también lo que decía el Padre Güences, que Dios quiere que todo mundo se salve, todos. Sin embargo, Él pone el 99% y nosotros nada más un 1%. Pero hablando de esto, que dice el Señor que ha traído la liberación a los cautivos, pues sí, pensar de tantas cosas que estamos cautivos, que podría ser un vicio, ¿verdad? Yo recuerdo en mí mismo el cigarro, bendito sea Dios, ya tengo cerca de 2 años que ya lo dejé, y qué bien se vive sin el cigarro, y sobre todo sin gastar tanto en las cajetillas, y sin gastar, ¿no?, exacto, en los doctores siguientes, ¿no? El alcohol, quizá que alguno que esté con las cadenas, ¿no?, de ese vicio, o vicios mayores como las drogas, o vicios como la dependencia, ¿no?, en casa de algún marido, ¿no?, que las maltrate a las señoras, y que por pensar en los hijos, quién les va a dar de comer, quién les va a dar el techo, pues se aguantan y se quedan. Bueno, pues el Señor, aquí anunciado por Él, ha traído la liberación
a los cautivos. No sé si quieren agregar pues algo. Aquí habla de que el texto del profeta Isaías anuncia precisamente esta liberación de los deportados, de los pobres, de los oprimidos, y eso se hacía en el año jubilar precisamente, y recordemos que todas estas personas, como tú decías, pues eran los más relegados, eran los que a veces... los leprosos, ¿no? No, los leprosos de plano no, vivían del Antiguo afuera. Testamento, como sí. si fueran leprosos. Sí, casi. porque recordemos que los leprosos estaban afuera, de plano ni siquiera podían entrar, pero los pobres pues no se les veía bien, inclusive se les llamaba que eran pecadores, que eran impuros, que cómo no tenían. Entonces es a quien va dirigido Jesús. Y pues ahora, como lo hablábamos, pues se puede decir que pues el día de hoy, en este año, se cumple esta escritura, no solamente porque Jesús se encuentra con nosotros desde su nacimiento, sino que ahora se nos han abierto las puertas santas en muchas parroquias, alrededor del mundo hay una puerta santa. El otro día me comentaba una persona, ¿y qué es eso de la puerta santa? Y eso que va a misa todos los domingos y no tenía ni idea. Yo le dije que en todos los lugares de la República y en el mundo se abre una puerta en algunas parroquias que están destinadas para eso, que lo nombran los obispos. Recordemos que el Papa abrió la puerta santa ahí en Roma, precisamente en Vaticano. Entonces, en la ciudad de Vaticano, él abre la puerta santa y hace esta extensiva a todo el mundo, porque como todos no podemos ir al Vaticano, nosotros podemos ir a esta parroquia que en nuestro lugar podemos investigar en donde hay diferentes. Aquí en Querétaro, por lo menos yo sé de el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, de la Catedral, la congregación, algunos que son así los templos importantes. Entonces, ¿qué significa pasar por esa puerta santa? Significa precisamente esto, de que es un año de misericordia y es un año en el cual tú te liberas por medio de Jesucristo, y hay pues unas condiciones muy sencillas, que es confesarse, rezar el credo, un Ave María, el Padre Nuestro, y pedir por las intenciones del Papa. Y cada vez que nosotros pasemos por esa puerta santa podemos tener la indulgencia plenaria, precisamente el librarnos de la culpa y de la pena de nuestros pecados. Es como si quedáramos totalmente limpios, como hablábamos el día de nuestro bautismo. Y esta oportunidad puede hacerse las veces que nosotros queramos bajo estas condiciones, y ya se puede aplicar hacia uno mismo o hacia otra persona, ya sea vivo o sea difunto. Entonces, qué maravilla. Nos dijo el otro día un sacerdote que sí podía ser también para alguno. Sí, yo también tenía entendido que solamente por los muertos, pero bueno. Nos decía un sacerdote que es para poder sacar a una persona del purgatorio, o bien para poder pedir para algún vivo, para su regreso, para su retorno, ofrecer no tanto que se le queden los pecados perdonados a esa persona, sino para que tú intercedas para que esta persona se acerque a la iglesia, cambie su manera de ser, y tú puedas ofrecer precisamente, pues como precisamente nosotros estamos obligados a pedir por todos, porque hay a lo mejor personas que no quieren pasar por esa puerta, y nosotros podemos pedir por un encarcelado. Inclusive creo que sí escuché que en algunas cárceles, o no sé si todas las puertas de las personas que están encarceladas es una puerta santa. Entonces podemos pedir por las personas precisamente para pues que seamos liberados de esa esclavitud, de ese pesimismo, de todo lo que nosotros podemos tener. Ahorita, antier me hablaba una persona y me decía que había mucha ansiedad en las personas, el poderlos liberar de todo eso por medio de estas indulgencias. Bueno, y les platico un dato curioso que me enteré hace 2 días en las noticias, de que allá en Siria, pues ya ven que los bombazos y todo con las iglesias, no había parroquia, hicieron una puerta santa, pero nada más era la pura puerta, no había parroquia ni había edificio, y el obispo la había acreditado como una puerta santa para que todos los que pasaran por ahí pues entraran a este año jubilar, este año de proclamar
la gracia del Señor, que dice el mismo Jesús, y que ese día había tenido lugar esa lectura. Pues amigos, ya estamos sobre tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Piensen en esa puerta, en este año jubilar. El año jubilar, ¿te acuerdas? Era el 7º año, ¿verdad? Y todos los que debían algo, por ejemplo, que habían comprado una casa o un terreno o algo entre ellos, entre los hebreos, pues ese año jubilar, el 7º año, se perdonaba la deuda. Así que los judíos pues eran muy inteligentes, procuraban hacerlo en el primer año, que no fuera a caer en el año jubilar, porque perdían todo. Sin embargo, para Dios es todo gracia, es todo grandeza y es todo el desear que todo mundo nos salvemos. Así que listos para poner ese 1% que nos corresponde a cada uno de nosotros. Conclusión de 5 palabras. Pues creo que ya está la invitación, ¿no? Que nos comentó Vero, que nos dice el Papa. Y pues también con eso aprovechar lo que decía también en la segunda lectura, me parece, que decía que todos somos miembros del cuerpo de Jesús y con su misericordia poder aportar un poco de lo que están nuestras facultades, pues regresar eso a otra persona con esa misericordia que recibimos, poder también aplicarlo al prójimo. Exacto. Pues como dices, aplicarlo al prójimo, me acuerdo mucho de la mamá de San Agustín, Santa Mónica lo tenía, que tanto intercedió por él y que precisamente el obispo le decía, no puede perderse un hijo de tantas lágrimas. Entonces el poder interceder por los demás es maravilloso y pues si tenemos la oportunidad, hagámoslo. Bueno, pues yo me apoyo en esto que dice, en esta palabra de intercesión. Queridos amigos que nos ven y nos escuchan, oren por nosotros, que nosotros estamos orando por cada uno de ustedes que nos ven. Muchas gracias. Acordémonos también de interceder por las intercesiones del Papa, por las intenciones, del Papa, que es uno de los requisitos, ¿no?, para ganar la indulgencia. Además, así que con mucha alegría, dándole gracias al Señor porque se ha hecho hombre, porque ha estado con nosotros, porque se ha puesto en la fila de los pecadores y porque sigue estando al lado de nosotros y porque quiere que todo mundo se salve. Así que, amigos, pues vamos a corresponderle, vamos a responderle al Señor con lo mismo que Él nos da, con amor, con la nueva alianza del amor que es Él mismo. Y por el momento pues no nos queda más que decirles que pasen el resto del día lleno de Dios. Muchas gracias y hasta pronto.